Te invito a buscar la segunda carta a Timoteo, capítulo número 3. Vamos a estar leyendo del verso 14 al verso 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del verso 14 al 17, aunque vamos a estar viendo, hoy Dios mediante, vamos a estar viendo todo el capítulo 3. Lo vamos a estar viendo por partes, pero vamos a leer ahora esta porción, esta segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 17. Dice así la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El tema que voy a estar compartiendo hoy, el título de este mensaje es Perseverando en tiempos peligrosos. Yo no sé cómo tú te sientes cuando ves las noticias. Sobre todo he estado comentando con algunos hermanos en esta semana de que constantemente, probablemente hace años atrás, usted podía escuchar una mala noticia una vez al mes, usted podía escuchar una mala noticia una vez cada cierto tiempo, pero no sé si usted se siente tan agobiado como yo de estar escuchando constantemente noticias malas, de estar escuchando constantemente de noticias que tienen que ver con el orden, que tienen que ver con personas que mueren, que tienen que ver con catástrofes, que tienen que ver con muerte. Yo, en lo personal, me siento agobiado, me siento muchas veces que todo esto que está sucediendo, por supuesto, nos está acercando cada vez más a que el Señor va a regresar por su iglesia, pero definitivamente estamos viviendo tiempos peligrosos. De hecho, hoy en Michigan una iglesia fue atacada, una iglesia mormona fue atacada por alguien que disparó, todo el edificio o gran parte del edificio fue quemado. Esto es una noticia, y estaba comentando con los hermanos allá atrás que cada 2 o 3 domingos pasa algo parecido. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estar al tanto de la actualidad es importante, pero una exposición excesiva puede provocar estrés crónico. Es bueno que usted esté actualizado. Es bueno que usted conozca la noticia, es bueno que usted la lea, pero cuidado, porque estar probablemente demasiado actualizado te puede llevar a esto puede generar en ti estrés. Cuando tu mente está llena de miedo o preocupación por cosas que no puedes controlar, es difícil permanecer conectado con el presente. ¿Me escuchaste? Sabes que esta semana me llamó un pastor para hablarme acerca de un seminario, y él me hacía una pregunta que me sorprendió. Me dijo: ¿cómo está la asistencia en la iglesia? Y yo me quedé así como que, bueno, sí, ha bajado. Ya no somos tantos como hace, o por lo menos no nos reunimos tantos como hace tal vez un año atrás. Y él me dijo: ¿sabes que también estaba sucediendo con nosotros? Yo creo que la iglesia hispana, pudiéramos decir, donde más personas van, es la iglesia que él pastorea en Katy. Y también me comentó que otros pastores que él ha preguntado también le han hablado a él o le comentaron de que en sus iglesias la asistencia había mermado. Ya no es tanto tal vez como el año pasado. Y él me decía: ¿tú tienes la respuesta? Yo le decía: no tengo ninguna respuesta, no sé decirte en realidad. Lo que más me surge, bueno, pudiera ser falta de compromiso. El martes pasado estuve trayendo esta pregunta a la reunión de servidores, y algunos me hablaron acerca del tema de la migración, el temor y todo lo que está sucediendo en este país, que en muchas ocasiones aún los cristianos lo piensan para ir a la iglesia. Y recuerdo a un misionero
hablando de este tema, que él es un misionero en Miami, y con todo el tema de las redadas de ICE, él me estaba comentando que una pareja de misioneros cubanos en alguna ocasión hubo una salida evangelística en la ciudad y ellos prefirieron quedarse en casa antes que exponerse a todo lo que está sucediendo con el tema migratorio. Después esta pareja reaccionó y fueron y le comentaron a este hermano y le dijeron: sabes que no lo estamos haciendo bien, estamos pensando que no debemos exponernos en la calle por el tema migratorio, pero al mismo tiempo estamos dejando que el temor nos embargue, estamos dejando que el temor ocupe el espacio de Dios. Y reaccionaron, pero no siempre sucede. Hay mucho temor, estamos viviendo bajo mucho estrés en todos los sentidos de la vida. Por ejemplo, las redes sociales generan un flujo constante de estrés en segundo plano. Aunque no participes activamente, la información se filtra y puede influir en tu visión del mundo. Precisamente los que son, pudiéramos decir, youtubers, los que están queriendo influenciar en otros, bueno, en algunos casos lo hacen muy bien, y cada persona de alguna manera tiene una visión completamente diferente de las cosas que estamos viviendo. Ahora, todo esto que yo estoy compartiendo es la realidad, o muy pequeño, la realidad de la que tú y yo estamos viviendo constantemente. Así que puede ser que tú hoy en esta tarde estás aquí, estás queriendo adorar al Señor, pero estás tal vez atormentado, estás estresado, estás atemorizado por todas las noticias, por todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ahora, quiero compartir 3 ideas importantes que me deja el capítulo 3 de segunda carta a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo, y la primera enseñanza que saco de este capítulo 3 es esta: la causa principal de los tiempos peligrosos son hombres y mujeres apartados de Dios y su palabra. La causa principal de todo este desenfreno, de toda esta violencia, de toda esta inseguridad, de todo este temor, son hombres y mujeres que se apartaron de Dios y su palabra. Y ahora estamos recibiendo las consecuencias de todo lo que se enseñó y se ha enseñado en las escuelas, por ejemplo, sobre el ateísmo, sobre el gnosticismo o agnosticismo, sobre todo lo que hemos aprendido sobre toda esta exposición a la cultura. Y por supuesto, la iglesia no haber sido más intencional en la formación, en la cosmovisión, o enseñar la cosmovisión bíblica. De alguna manera, como cristianos, yo veo que algunas congregaciones o algunos cristianos no estamos tan enfocados y tenemos más la visión de lo que otros creen, de lo que está sucediendo, a lo que enseña la palabra. Mientras más lejos esté el hombre sin Dios, va a ser más peligroso para la humanidad. La humanidad corre peligro cuando el hombre se aleja del Señor. En el versículo 1 en adelante, en el capítulo 3, dice Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Las personas que hacen las cosas mencionadas en la lista no solo son comunes hoy en día, sino que a menudo son héroes de nuestra cultura. Los medios de comunicación, las redes sociales, han puesto como a héroes a personas que están completamente alejadas del Señor. Por eso es normal que pueda usted encontrarse a su hijo jugando un juego totalmente diabólico. Es normal que usted pueda encontrar a su hijo viendo algún animado
que tiene una connotación espiritual que no es buena. Es normal porque estamos expuestos al mundo demoníaco, y cuando en el hogar y cuando en la casa no estamos pendientes sobre este tema tan importante y estamos ocupados buscando el dinero y no estamos pendientes de lo que está consumiendo en nuestros hijos, de lo que están viendo, a lo que están expuestos, y sobre todo si soy alguien que no tiene ese discernimiento espiritual para darme cuenta que todos nosotros estamos expuestos a un mundo demoníaco y que solamente la sangre de Cristo nos libra, nos limpia, nos renueva cada día y nos ayuda a no poder caer en la tentación. Si como iglesia no estamos pendientes, no estamos alertas, no estamos despiertos, probablemente usted esté trayendo a su hijo a la iglesia, usted está viniendo a la congregación, pero en su casa se está invocando a otro Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de que vengamos el domingo a este lugar no significa que no vamos a ser inmunes a los ataques del enemigo. Entonces el enemigo fue vencido en la cruz de Calvario, pero tú tienes que estar consciente de la manera en la que fue vencido, quién lo venció y qué armas el Señor te ha dado para seguir derrotando al enemigo o seguir defendiendo la palabra al enemigo derrotado. Hay una cultura de inversión. ¿Qué significa esto? Una cultura donde todo lo que debería ser normal a la luz de la palabra del Señor, una cultura que está queriendo que todo esto sea invertido, donde lo que es, ahora usted sabe, yo no tengo que explicarle a usted todos los detalles de lo que está ocurriendo a nivel familiar, a nivel de los jóvenes, a nivel de los niños, a nivel de los padres que defienden que sus hijos pueden cambiar de género. Toda esta cultura de inversión, toda esta cultura diabólica, demoníaca, anti Dios que se ha levantado en la sociedad, sobre todo en la sociedad americana. Usted no exalta la cultura americana, usted exalta al Señor. Yo fui ayer a una casa que cuando yo me llegué a esa casa a hacer un trabajo, yo miré, antes de bajarme, tengo que empezar a reprender. Porque ya todavía no viene Halloween y ya la gente tiene de todo tipo de muñecos. Y yo caminando sobre los muñecos y yo decía, pero la gente estará consciente que todo esto simplemente está atrayendo lo demoníaco a su casa. ¿Habrá conciencia de eso? Pero no, como somos una sociedad civilizada, lo demoníaco lo hacemos cultural, lo hacemos bueno y lo hacemos importante. Cuando el hombre, mientras más se aleja el hombre del Señor, más peligro corre la humanidad, más peligro corre la familia. El hombre actual usa la libertad para vivir en libertinaje, usa la educación para distorsionar los conceptos básicos y razonables de la humanidad creada por Dios. Usa el arte no para construir y edificar, sino para destruir la imagen de Dios y su creación. Vivimos en una cultura anti-Dios. Vivimos en una cultura donde se exalta lo malo, donde se exalta el diablo. Yo no sé, yo estoy seguro que usted has visto todo este tema de los artistas famosos que venden su alma para poder triunfar. Hoy Marco me mandaba algo, pero también estaba viendo una noticia de este señor que hace unos meses atrás lo metieron preso, a Diddy Combs, y cómo está surgiendo ahora una cantidad de noticias al respecto de todo lo que hacían en su casa, con personajes que te encantan ver, que te encanta ver en la televisión. Todo esto, yo no sé dónde va a parar, pero todo esto no va a terminar de alguna manera bien para ellos, porque gente que tú has visto como héroe o como alguien importante en una serie o en una película, te vas a dar cuenta que probablemente si esto sigue como va, van a terminar presos. Inclusive hasta cubanos, metidos en toda esta historia, por tal de querer triunfar en este mundo, le han vendido su alma al diablo. Cuando el hombre se aleja del Señor y su palabra, la humanidad está en peligro. Y no es el cambio climático,
Es el pecado del hombre. No es ninguna historia de esta que se inventan los progresistas hoy en día. Es el pecado del hombre lo que está llevando a una humanidad al precipicio. Segunda enseñanza, y esto es importante que lo sepas: en los tiempos peligrosos, los cristianos somos perseguidos. Yo pensando, oye, hay gente que no quiere ser misionero para no verse en peligro. Pero si tú eres cristiano, quiero decirte que tu vida está en peligro. A lo mejor después de escucharme a mí hoy, no vengas más aquí. Pero tengo que decirte la verdad, lo que dice la palabra. Dice Pablo a Timoteo, en el versículo 12 del capítulo 3, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí está. No hay nada más arriesgado en la actualidad que ser cristiano. No cristiano, no que voy a la iglesia, no que me siento. Ser cristiano es alguien que defiende la palabra, que predica la palabra, que vive la palabra. En esta sociedad vas a padecer persecución y tu vida va a correr peligro cada día que te proclames ser un cristiano. ¿Me estás escuchando? Como me decían a mí cuando empecé a predicar, no importa si son 2 o 3, lo importante es que estén comprometidos. El domingo que viene a lo mejor vienen menos. Pero si hay algo peligroso en este mundo es ser cristiano. Te lo voy a demostrar ahora con algunas estadísticas. En la actualidad, más de 380 millones de cristianos sufren por su fe altos niveles de persecución y discriminación. 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. 1 de cada 16 cristianos son perseguidos en América Latina. ¿Qué es esto que suena así? ¿Son los demonios? ¿Qué cosa es eso? Y cuando hablamos de América Latina, voy a repetir otra vez, 1 de cada 16 cristianos son perseguidos en América Latina. El país donde los cristianos sufren más peligros es Nicaragua. La dictadura que hay en Nicaragua ha eliminado a los cristianos, iglesias católicas, personas que profesan su fe simplemente porque están en contra del dictador. ¿Cuáles son los principales motores de persecución? Eso yo, ¿verdad? El cable, tengo un cable suelto. ¿Cuáles son los principales motores de persecución? Quiero que prestes atención. Opresión islámica. Es el primero. Este motor describe la situación de la persecución en la que países, comunidades y hogares se ven sometidos al control islámico. Esto se puede hacer gradualmente mediante un proceso de islamización sistemática que está ocurriendo en toda Europa, aumento de la presión o de repente mediante el uso de la fuerza militante, violencia o ambos a la vez. Estaba leyendo una noticia en Francia, eso fue ayer, islamistas y activistas extremos atacan una librería católica en Nantes, acusándola de ser fascista por vender la Biblia, libros cristianos y estatuas de Jesús y María. Hay muchos motores que están impulsando la violencia en contra del cristianismo. Solamente te voy a decir 2. Segundo, intolerancia secular. Este motor describe la situación en la que la fe cristiana está siendo expulsada del dominio público. Miren, a la sociedad no le interesa, ni quiere, ni desea
desea que nosotros participemos públicos y nosotros tenemos que, claro, diferente al de ellos. Sus impulsores buscan transformar las sociedades en el molde de una nueva ética radicalmente secularista. Esta nueva ética está en parte relacionada con una agenda sexual radicalmente nueva, con normas y valores sobre la sexualidad, el matrimonio y temas relacionados que son ajenos y resistidos por la cosmovisión cristiana. Oye, el diablo dijo, mira, si el diablo persigue a los cristianos de frente, ¿qué va a pasar? La iglesia va a crecer. La iglesia se va a purificar. La iglesia va a amar más al Señor. ¿Cuál ha sido y cuál es la estrategia del diablo? Destruir tu familia. Tú envías a los niños a las escuelas y ahí le enseñan todo lo que no tiene nada que ver con el Señor. Tu niño regresa de la escuela y él va a pensar no como tú piensas, no como le has enseñado, no como cuando tú oras con él, sino que él va a aprender de todo lo que le enseñaron ahí. Vas a tener a tu hijo por años yendo a la iglesia y cuando crezca él va a ser un agnóstico, él va a ser un ateo, él va a ser alguien que va a odiar a Dios, él va a ser alguien que va a querer cambiarse el sexo, él va a ser alguien que va a querer hacer todo lo contrario a lo que tú le enseñaste. Porque recuerda, el discipulado comienza en casa y es tu responsabilidad. Nosotros, ¿qué usted cree que le podemos enseñar nosotros a un niño en 45 minutos? Bueno, ayuda, pero no determina, porque eso determina en tu casa. En toda esta intolerancia secular participan los medios de comunicación, las redes sociales y los distintos movimientos que desean imponer un criterio diferente a Dios y su palabra. Entonces, mi hermano, cuando estamos reunidos aquí, es para nosotros que estamos aquí, que es un gozo que estés aquí. Pero tú necesitas prepararte, tú necesitas buscar al Señor, tú necesitas afianzar tu vida en el Señor, porque estamos viviendo en un mundo que no es seguro. Estamos viviendo en un mundo peligroso. Estamos viviendo en un mundo donde tal vez ahora mismo no estás percibiendo las bombas, porque no son físicas, pero te están lanzando dinamita, bombas, te están lanzando todo tipo para destruir tu familia. Ahí comienza todo. Si el diablo no va a perseguir a la iglesia, por lo menos ahora no de frente, o por lo menos no como tú crees que lo va a perseguir. ¿Sabes cómo lo está haciendo? La está persiguiendo, pero detrás de tus hijos, detrás de tu matrimonio, detrás de las personas que amas. Y déjame decirte algo, por si tú eres un blanco para el diablo. Eres un blanco. Estamos viviendo tiempos peligrosos y la persecución. Están matando muchísimos cristianos en el Congo, Nigeria, Siria. Pero la manera de perseguir a los cristianos en esta nación no es cuando entra alguien a disparar. Es cuando tú llevas a tus hijos a la escuela. No digo que no los llevas a la escuela. Pero la manera en la que el diablo está atacando a la familia es a través de la educación, las redes sociales,
los medios de comunicación, los videojuegos. Y voy a terminar esta parte diciendo esto. La manera, por muy joven que tú seas y tengas hijos pequeños, por muy joven que tú seas, no eres igual a ellos. No, ellos no se comunican como tú. Si tú tratas de formarlos usando las mismas cosas que usaron contigo, ya fracasaste ya. Yo no te puedo enseñar sobre esto porque ahora mismo ni tengo la experiencia, pero sé que lo que estoy diciendo es así. Si tratas de comunicarte con ellos de la misma manera en la que tú te comunicas con los demás, por un problema generacional no va a funcionar. No va a funcionar y lo vas a perder. Tercera enseñanza. Aférrate a Jesús y a su palabra. Dile a que tiene a tu lado, aférrate a Jesús y su palabra. Hemos enseñado esto. La causa principal de los tiempos peligrosos son hombres y mujeres apartados de Dios y su palabra. Segundo, en los tiempos peligrosos los cristianos vamos a ser perseguidos. Tercero, aférrate a Jesús y su palabra. Pablo hablándole a Timoteo, y recuerden que primero comienza a decir que son tiempos peligrosos, que los cristianos van a ser perseguidos. El consejo que Pablo le da a Timoteo es vital para este tiempo. Versículo 14 y 17 del capítulo 3, lo leímos al principio. Pero pereciste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miren esto que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Persevera en la enseñanza de la palabra. Pudiéramos decir que perseverar en este tiempo en la palabra no es algo atractivo ni atrayente. La Biblia puede parecer antigua y anticuada porque es de papel y habla del pasado, pero es la única palabra que puede traer vida a un muerto y perdón a un condenado de muerte. ¿Por qué? Como decía Pablo, porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esto es para todos, pero para los juveniles. La tecnología nos ha seducido y se ha levantado con una nueva manera de idolatría, donde nuestro ego y amor hacia nosotros mismos está ocupando el primer lugar en nuestras vidas. Esta frase que voy a decir no es mía, es de una hermana de aquí de la iglesia que un día me dijo, yo me quedé así y dije, tremendo. Esta hermana me dijo esto: la tecnología genera dopamina, la Biblia no. Y yo le voy a explicar qué significa esto. Yo voy a hablar un poco de la dependencia de la tecnología, pero cuando tú estás viendo algo que te gusta y viene otro reel y viene otro y tú te quedas así, tú estás alimentando tu ego y te puedes pasar ahí, y si se te ocurre entrar al baño, tú sabes, tú te sientas y después tienes que buscar a alguien que te ayude para que te levante. Te puedes meter ahí una hora. ¿Qué estás haciendo? No, mirando aquí.
Eso no lo produce la Biblia, porque no genera esa dopamina, esa adicción. Pero la palabra de Dios, ¿sabe qué produce? Vida. La palabra de Dios me muestra que necesito al Señor, que Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida. Y ahora no me digas cuando salga de este lugar es que yo veo real cristianos. No vale. Sí, porque hay gente, ¿sabe? Que siempre hay gente que tiene una respuesta para todo. Ay, que lo que miro son predicaciones. Lea la Biblia. No genera dopamina, pero te va a generar vida. La dependencia a la tecnología afecta el comportamiento de las personas que la sufren, pero también tiene un impacto importante en el funcionamiento del cerebro, sobre todo en el sistema límbico, que controla las emociones y los impulsos mediante la regulación de la hormona dopamina, también llamada hormona del placer. La Biblia no produce dopamina, pero produce vida. ¿Y por qué digo esto? Porque nada puede reemplazar a este libro de papel. Nada. Nada. Y no es anticuado. No solamente habla del pasado, también habla del presente y habla del futuro. Y es la palabra que Dios nos ha dejado para poder ser instruidos y caminar en su voluntad. Es nuestra única regla de fe y práctica y conducta. Es quien nos muestra el camino. Es quien nos dice la verdad cuando leemos la palabra del Señor y siendo iluminados por el Espíritu Santo, la palabra revelada se hace carne y podemos comprender, no solamente leyendo algo, sino podemos comprender la palabra que Dios tiene en lo personal para ti o para mí. Es donde Dios nos habla y donde encontramos la certeza de que en los tiempos difíciles, en los tiempos peligrosos, donde habrán hombres amadores de sí mismos y todo lo que Pablo le escribe a Timoteo, y donde vamos a padecer persecución, este libro es nuestro recurso. Corramos a este libro. La palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de doble filo. Esta palabra nos lleva a comprender cuán malos somos delante del Señor y cuánta necesidad tenemos de Él. Fíjense, todo lo que está diciéndole Pablo a Timoteo y cuál es el consejo. Aférrate a la palabra que has aprendido. Persevera en la palabra que has aprendido. Y si vamos a otro texto, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, le dice, habla de la importancia de la educación que le dieron su abuela y su mamá. Y repito, porque en el hogar es donde se forman a los hijos de Dios. En el lugar donde los padres le muestran con sus hechos que no hay nada más importante que buscar al Señor, que amar al Señor, que no hay otro camino, que no hay otra verdad y que no hay otra vida. Así que cuando mires los tiempos como están, cuando sientas el temor a la persecución, que ya te dije que aquí funciona de otra manera, vea la palabra y vas a encontrar vida y vas a encontrar esa agua que necesita todo sediento del Señor. Mientras más noticias malas aparezcan en lo que consumes, la buena de todo esto es que más cerca está nuestro Señor de su regreso. Pero mientras el Señor no venga por ti, no venga por la iglesia,
te toca defender la palabra, no solamente en este lugar donde se predica, defender la palabra en los espacios públicos, en el lugar que Dios te ha puesto. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sé alguien que ame la palabra, sé alguien que viva la palabra, sé alguien que no solamente te la conozcas de memoria, sino que la vivas y la pongas en práctica, porque no hay nada más poderoso que alguien que sirva al Señor, por lo que dice en este libro. 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Hay un solo rey en este libro, se llama Jesús. Hay una sola verdad, hay un hilo conductor, un solo reino predicado desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una sola persona que es predicada, que es mencionada en este libro y se llama Jesús. A ese predicamos. Tal vez no tengas que pagar con tu vida por ser cristiano, tal vez no, pero vas a ser tentado todos los días, como fue tentado el apóstol Pedro. Vas a ser tentado a negarlo a él. Vas a ser tentado a negar su palabra. No tengas temor. Habla de Jesús. No tengas temor, porque hay un precio que pagar por ser hijo de Dios. No tengas temor, porque el Señor te va a dar la palabra que necesites cuando seas llamado a cualquier lugar para hablar de Él. Bueno, yo recuerdo al principio, cuando yo conocí al Señor, yo estaba predicando prácticamente sin leer la Biblia, así. No había leído casi la Biblia, pero había tanta necesidad que estaba predicando. Y cuando yo tenía un encuentro con alguien en la calle y me decían algo que yo me quedaba perdido, yo no sé de dónde yo sacaba tantas palabras, que yo hablaba, yo veía, yo decía, ¿y de dónde saco todo esto yo? Porque el Espíritu Santo no te va a dejar en ridículo cuando tengas que hablar de Jesús. El Espíritu Santo te va a acordar las palabras de nuestro Señor y vas a poder hablar de la vida en Jesús, de tu testimonio, de lo que Él ha hecho en ti, y no te vas a quedar avergonzado a un lugar. Recuerdo que un amigo que nosotros tenemos, que hace años no veo, un amigo ahí con sus características, le amamos muchísimo. Yo no sé cómo él lo hizo, pero él, en aquella época, a él se le ocurrió habló con un maestro de la universidad y nos llevaron como a 2 o 3. Y entonces era un aula de la universidad, el maestro, y éramos como 2 o 3, y iban a hablar acerca del cristianismo. Y ahí empezaron a hablar. ¿Verdad que uno hace cosas sin pensarlo? Porque si me dicen eso ahora, yo no me paro en ningún lado. Tal vez, yo digo, no estoy preparado. Pero ese deseo para allá fuimos. El maestro tuvo que suspender aquello. Paró la clase. Porque empezamos a hablar ahí. Yo creo que dije, yo voy a hablar de lo que Cristo hizo en mi vida. Yo no voy ahora aquí a discutir sobre filosofía, porque no sé nada de filosofía. Yo voy a hablar de lo que Cristo hizo en mi vida. El maestro paró la clase. Que la gente pare de vivir cuando te vea vivir a ti, a Jesús. Que la gente diga, no es perfecto, es medio raro, pero habla diferente, vive diferente, camina diferente, sirve diferente, habla diferente, se viste diferente, vive diferente, piensa diferente. La necesidad más grande que hay en este mundo no es de paz, esa paz que se proclama. La necesidad más grande que hay en este mundo es de Jesús. Predica a Jesús.
Habla de Jesús, vive a Jesús.